Cristo resucitó. Amén, el Señor resucitó. Cristo resucitó es el saludo tradicional que los cristianos a lo largo del tiempo se han dicho unos a otros el domingo de resurrección en la mañana temprano. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Sí, verdaderamente Él resucitó. Ese día en la mañana las mujeres fueron al sepulcro temprano para poder poner más ungüentos en el cuerpo de Jesús, y cuando llegaron hallaron la piedra removida y a un par de ángeles diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ven, ved donde fue puesto el Señor. No está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Sí, verdaderamente resucitó. Y su resurrección es el evento más grande de toda la historia de la humanidad. Su resurrección es la declaración de que el Dios de la Biblia es un Dios que ha venido a salvarnos. El Dios de la Biblia es un Dios que ha entrado en nuestra vida tan quebrantada y rota como es. Se ha identificado con nuestro sufrimiento, y no de una manera fácil, no de una manera sencilla, no de una manera sin dolor. Él ha entrado en esta batalla para rescatarnos. El Dios de la Biblia es un Dios que entra en el sufrimiento de la humanidad para rescatarnos de ese sufrimiento. El viernes, antes del día de resurrección, viernes, sábado y domingo, el viernes de Semana Santa, Jesús estaría declarando sobre esa cruz de qué se trata el amor de Dios. Sobre esa cruz, Jesús colgado, y el título sobre la cruz declaraba cuál era la razón por la cual estaba siendo crucificado. Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Piense por un momento en esa declaración. El Rey de los judíos. ¿Por qué este Rey fue colgado de esa cruz? ¿Por qué este Rey tuvo que morir como un criminal? El día de su muerte, el día de su crucifixión, la creación misma se revoloteaba, se agonizaba con el dolor de Jesús en la cruz. A mediodía se vuelve el mundo oscuro. A mediodía hay nubes. A mediodía hay un terremoto que rompe las piedras. A mediodía un soldado romano, viendo el espectáculo, grita: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y en medio de la agonía, en medio del sufrimiento, el Rey de los judíos, colgado de una cruz, diría palabras tales como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Colgado de la cruz, Jesús, con sus manos penetradas por los clavos, con sus pies penetrados por los clavos, colgando de agonía, luchando por respirar, derramando su sangre, Jesús cumpliría todo lo que el Dios de la Biblia había prometido en el Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista dijo al principio de su ministerio: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En lugar de una corona real de oro con piedras preciosas, Jesús recibió una corona de espinas, símbolo de la creación maldita por el pecado. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Dios le dijo a Adán: esta tierra no te va a dar su fuerza ya más, cardos y espinas va a producirte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La razón por la cual el Rey de los judíos estaba siendo colgado de la cruz es porque Él había venido a beber la copa de juicio de dolor y maldición por la humanidad. ¿Ha estado alguna vez usted en un pozo de desesperación? ¿Se ha sentido alguna vez usted como que está en un pantano, en arenas movedizas, donde aunque usted lucha nunca puede salir de él? Pero hace 3 domingos de resurrecciones, hace 2 años, recibimos la noticia de que el mundo se estaba cerrando. ¿Se acuerda? Cuando empezó COVID, justamente antes de Easter, justamente antes de domingo de resurrección, de Pascuas. Escuchamos palabras nuevas como pandemia, como COVID-19. Empezamos a ver la instabilidad social en todos los movimientos y en el racismo y las tensiones. Empezamos a ver cosas que nunca nos imaginamos que veríamos. Escuelas cerradas, negocios cerrando por todos lados, la incertidumbre económica. Ese día no podíamos reunirnos para adoración, no sabíamos realmente lo que iba a pasar. Y por esos casi 3 años ya,
Hemos estado en una caminata de altas y bajas, de tensión, de ansiedad, de dolor, de pérdida, de tristeza. Muchos de nosotros hemos perdido amigos o familiares a la enfermedad o a la desesperación. Personas que por la pérdida de su trabajo, la pérdida de sus familiares se deprimen, que están en ansiedad, se aíslan, se refugian en drogas, se refugian en todo tipo de cosas destructivas. Y algunos de ellos, incluso perdiendo toda esperanza, se quitan la vida. ¡Qué noche más oscura estos casi 3 años han sido! ¿No es cierto? Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Jesús bebió la copa de ira, la copa del dolor ese Viernes Santo. Pero al final de su agonía, Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús tenía que morir en esa cruz. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecemos morir por ser pecadores, pero Dios nos amó tanto que Él vino y tomó nuestro lugar. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado de quien no son suyas las ovejas ve venir al lobo y huye. Pero yo soy el buen pastor. A mí nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Juan capítulo 10 dice: Jesús en esa cruz pagó por nuestros pecados, dijo: consumado es. Y se confió en todo su ser a la voluntad del Padre. Murió. Las mujeres y Juan de Arimatea vinieron, recogieron el cuerpo de Jesús, lo pusieron el sábado, el día de reposo, el sábado, lo pusieron en un sepulcro nuevo y limpio. Cerraron la puerta, la sellaron. Y el domingo, el primer día de la semana, vinieron temprano a continuar preparando el cuerpo de Jesús. Pero no lo encontraron. No lo encontraron porque, como los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado así como Él dijo. Habiendo pagado por nuestros pecados, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con su muerte Jesús pagó por nuestros pecados, pero habiendo saldado la cuenta del pecado, ahora Él está vivo, porque Jesús en su amor y su vida son más grandes que la muerte, que el odio, que este mundo roto. Jesús venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció al infierno, y no pudiendo contenerle, ese sepulcro se abrió y Jesús trajo la vida eterna para todo aquel que la quiera. Vida e inmortalidad del Evangelio. Usted ha oído estas palabras, ¿verdad? Evangelio. ¿Ha oído la palabra evangelio antes? ¿No? ¿Nadie? Pues déjeme decirle, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias, las mejores noticias, pero no noticias como las noticias que veo en el periódico, en la tele. Esas noticias son una proclamación, un edicto real. Es como cuando un rey reina y vienen sus siervos a decir: el rey reina. Es una proclamación, un edicto real declarando que nuestro rey, Cristo Jesús, el Mesías prometido de Dios, ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado y ha abierto un camino nuevo y vivo hacia Dios, a todo aquel que quiera. Así como Jesús lo dijo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, las nuevas de que nuestro Rey, Cristo Jesús, es victorioso en su lucha contra el mal. Pero ¿se ha sentido usted alguna vez en este pozo de desesperación? Como si Dios no lo oye, como si Dios no entendiera. Estas buenas nuevas del Evangelio, para algunos pueden ser la primera vez que las oiga, pero son nuevas de las cuales Dios ya había declarado miles de años antes de su cumplimiento cómo sucederían las cosas. El día de hoy le voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo 40. El Salmo 40 es un pasaje atribuido a David, el rey David, aproximadamente 1000 años antes del cumplimiento de lo que David dice en el Salmo 40. Dios ya había anunciado que un día
Él mismo vendría a cumplir su justicia y Él mismo vendría a encontrarnos en nuestra más grande desesperación. La pregunta de la que vamos a hablar el día de hoy es esta: ¿a dónde podemos acudir cuando estamos en el pozo de la desesperación? ¿A dónde acude usted? ¿A dónde acude usted? ¿En qué se para? ¿De qué depende? Jesús en la cruz dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted no está confiando en el Dios verdadero, si usted no está confiando en el Dios vivo para su destino eterno, usted está confiando en algo o en alguien que le va a decepcionar. Tarde o temprano las promesas de este mundo, tarde o temprano los hombres, tarde o temprano los líderes de este mundo van a quedarle mal. Solamente el Dios vivo tiene el poder de cumplir lo que Él le promete. Y Dios ha dicho: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si usted confía en Dios, Dios siempre cumple lo que Él promete. Salmo 40, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Mire cómo dice ahí: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿A dónde podemos acudir cuando estamos en el pozo de la desesperación? En ese salmo, el salmista David, si usted lee el título, dice: al músico principal, Salmo de David. Este salmo atribuido a David en los salmos nos dice que cuando estamos en el pozo de la desesperación, Dios quiere encontrarnos allí en los momentos más difíciles de nuestra vida y no nos va a desamparar. Y nos va a decir ese salmo 3 cosas. Pero antes de ver qué es lo que este pasaje dice, así como acabamos de leer en los primeros 3 versículos, déjeme comentarle un poquito acerca de los salmos. Los salmos son pasajes, son capítulos en el centro, el libro central de su Biblia. El libro más grande de su Biblia, de hecho, es el libro de los Salmos, 150 capítulos. Pero cada uno de estos salmos, cada uno de estos capítulos son unidades literarias contenidas en sí mismas. Son cantos o son oraciones. Y esas oraciones y estos cantos son hechos por diferentes personas. Muchos de ellos son David, Asaf es otro de los salmistas, hay uno atribuido a Moisés, diferentes personas. Pero lo increíble de los salmos es esto: los salmos son no solamente cantos, no solamente son poemas, no solamente son oraciones. Los salmos son pequeños vistazos de encuentros con Dios. Son encuentros con Dios en diferentes circunstancias de la vida. Algunos salmos son salmos de gran gozo, otros son salmos de confianza, otros son salmos reales, otros son salmos de venganza, otros son salmos de ira, otros son salmos de dolor, de tristeza. Los salmos hablan de todo el espectro de emociones y experiencias humanas, pero lo que los salmos hacen es traen la experiencia humana a la presencia de Dios. Y los salmistas se preguntan: Señor, en un mundo tan roto por el pecado, en un mundo con tanto sufrimiento, ¿cómo le puedo dar sentido a mi vida sabiendo que tú eres real y que te importamos? ¿Cómo es que mi relación con Dios puede hacer una diferencia en un mundo tan roto por el pecado? El Salmo 40 es un salmo donde el salmista nos habla acerca de su aflicción, David. Pero nos dice que en medio de su aflicción, en medio de su dolor, encontró a un Dios que entiende su sufrimiento, pero no solamente eso, a un Dios que entra en su sufrimiento y de hecho toma el lugar del salmista. Como vamos a ver un poquito adelante en el Salmo, Dios no solamente es un Dios que quiere ayudarnos, es un Dios que toma nuestro lugar. Un Dios que toma nuestro dolor, nuestro pecado, para satisfacer su justicia perfecta. Entonces, Salmo 40. Desde el pozo de la desesperación, la canción de la cruz proclama 3 cosas. La primera de ellas es esta: la canción de la cruz proclama el fin de la temporada de oscuridad. El fin de la temporada de oscuridad. Mire de nuevo Salmo 40, versículo 1 al 3. De nuevo dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista David nos dice de su experiencia donde en una ocasión él sentía
como si él estuviera en un pozo de desesperación. Piense un pozo como un pantano, como arenas movedizas. Un lugar donde usted está atrapado y no puede librarse usted solo. Y si alguna vez usted ha visto arenas movedizas o ha estado en una situación así, lo difícil en los pantanos o las arenas movedizas, en un pozo cenagoso donde hay lodo, es que entre más lucha usted por salirse, más se hunde. Usted por su propio esfuerzo no puede rescatarse usted mismo. Usted está a punto de ahogarse y de hundirse. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? ¿Qué tal si usted alguna vez ha estado en la depresión? ¿Ha estado usted atrapado en la depresión alguna vez? La depresión es algo que duele. Es algo donde uno quiere sentirse mejor, pero uno no puede. Donde uno está atrapado en esta oscuridad, en este dolor, en este decaimiento, en esta tristeza profunda, en esta desesperación. Y aunque uno quiere sentirse mejor, uno no puede. A veces la depresión tiene origen psicológico, a veces tiene un origen fisiológico. Hay algo que no funciona en nuestro cuerpo bien. A veces tiene un origen espiritual, donde estamos siendo oprimidos y tenemos una lucha espiritual. Pero algunas veces la depresión se siente como estar en un lodo cenagoso. Entre más trato, más me hundo. Y a veces hay gente bien intencionada que nos dice: ya siente bien, no, salte a hacer ejercicio, come bien, duerme bien. Y uno todo lo trata, pero las cosas no mejoran. Y pasa un día, y pasa una semana, y un mes, y uno sigue con esta carga. ¿Le ha pasado que entre más lucha usted siente que se hunde más? ¿Qué tal un vicio? ¿Qué tal un vicio con el que usted lucha? No, el día que yo quiero, yo dejo de fumar. ¿De veras? Trata un día. Si te fumas una cajetilla o dos, deja de fumar. ¿Cómo te sientes? Del genio de 1000 demonios, ¿verdad? No estoy enojado. No, es que yo nomás necesito uno. Ya con uno ya me compongo, ¿verdad? Pero el día que tú quieres, tú lo dejas. O el alcoholismo. ¿Qué tan fácil es dejar el alcoholismo? A veces uno está atrapado en los vicios o las drogas. No, pero es que eso en la iglesia no sucede. En la iglesia sucede. Algunas veces venimos: hermano, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, pero ¿cómo nos va en nuestra vida lunes a sábado? Luchamos con drogas, luchamos con vicios, luchamos con depresión. ¿Qué tal la amargura? ¿Qué tal el chisme? ¿Qué tal los celos? Cuando en su matrimonio ya no hay confianza. Cuando se miran el uno a otro y usted siente esta amargura. ¿Qué tal? Hay muchas listas, ¿verdad? A veces uno se siente como el salmista dice: siento que me estoy hundiendo en la desesperación. Una enfermedad crónica, como la artritis, como la diabetes, como el cáncer. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. A veces la noche es larga, el invierno es largo y frío, y uno siente en estas noches oscuras y en esos inviernos fríos y solos, a veces uno puede llegar a sentir como si ni siquiera Dios escuchara. ¿Le ha pasado? Señor, yo clamo a ti, pero no me respondes, Señor. Sigo enfermo, sigo triste, sigo deprimido, sigo en este vicio. Señor, yo clamo a ti. Y esta prueba sigue sostenida. Dice ahí: pacientemente esperé a Jehová. ¿A cuántos de ustedes les gusta la paciencia? Yo odio la paciencia, porque a mí no me gusta esperar. Yo le digo a Dios: Dios, dame paciencia, pero dámela inmediatamente. Y el Señor dice: no, así no son las cosas. La paciencia toma su tiempo, porque en medio del sufrimiento, en medio de nuestro dolor, en medio de este mundo quebrantado, Dios quiere revelarse de una manera que no lo habíamos conocido antes. En las buenas es fácil tener amigos, ¿no? Si hay fiesta, mira, tira una fiesta y diario va a haber gente, ¿verdad? A la gorra no hay quien corra. Tú haces una fiesta, haz una carne asada, da de comer a la gente viene. Tienes amigos que ni conocías de antes, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? No, sí, ya nos conocemos, ¿verdad? Carnita asada, échale otro vistecito, ¿cómo no? Somos primos, que al cabo es que entre hispanos todos somos primos, ¿no? Primo, no hay problema, ahí estamos. En las buenas todo es fácil. Con Dios muchas veces también, Dios es mi Dios, ¿verdad? En las buenas.
Pero así como Job, cuando hay pruebas, cuando no tienes, donde te enfermas, a veces en medio del sufrimiento empezamos a cuestionar si Dios es real, si Dios existe, si le importamos a Dios. Y el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mira lo que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando yo no podía ayudarme a mí mismo, Dios hizo algo. Dios proveyó para sacarme del pozo de la desesperación. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista, de su propia experiencia, dice, yo he estado en circunstancias donde he sentido que estoy a punto de perder la vida. Y David sabía de ello, ¿no? Perseguido por Saúl, tenía que fingirse loco de ciudad en ciudad, tenía que esconderse en cuevas. Saúl estuvo muchas veces a punto de morir, pero Dios le dio un día donde él se hizo rey, donde estableció su reino, donde construyó el templo. Bueno, él no construyó el templo, proveyó para la construcción del templo, donde él creó un legado. Y Dios le dijo un día, de tus descendientes se va a levantar uno cuyo reino no tendrá fin por toda la eternidad. Dios le dio a David un canto nuevo, dice, puso mis pies sobre peña, afirmó mis pasos. Si usted sigue leyendo versículo 4, 5 y 6, poco a poquito el Salmo, ahorita lo vamos a leer, habla de otro personaje que viene a tomar nuestro lugar. Pero David dice aquí, la oscuridad no dura para siempre. Dios tiene un mejor día, donde si tú estás luchando en el pozo de la desesperación y si tú te vuelves a Dios, Dios te va a sacar, Dios te va a dar un nuevo canto en tu boca, Dios va a poner tus pies sobre la peña, aunque a veces tome tiempo, aunque a veces no sea cuando nosotros queremos. Mira, déjame darte un versículo. Proverbios 4:18 resume de una manera hermosa cómo es que Dios trata con los suyos. Proverbios 4, versículo 18. Escucha, dice así: mas la senda de los justos es como la luz del amanecer, de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algunas veces cuando estás tú en el pozo de la desesperación, en esta noche oscura e intensa, tú buscas si el amanecer ya viene y no viene y no viene. Sin embargo, cuando menos esperes, tú vas a ver el horizonte, porque cuando clamas a Dios, Dios dice, yo soy tu luz y tu salvación. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú clamas a Dios, pacientemente esperas en Él, tú vas a ver que el horizonte, un rayo de luz surge y poco a poquito ese día se vuelve cada vez más brillante hasta que es mediodía y la luz lo llena todo. Sí, estamos en este mundo quebrantado por el pecado, sí hay dolor, sí hay muerte, sí hay enfermedad, pero Jesús el primer día de la semana, como el sol de justicia, se levantó con la luz de la vida de Dios y nos dijo que la oscuridad ya no tiene que definir nuestra vida. La luz de Dios, la vida de Dios. El salmista dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué le llamé a este mensaje la canción de la cruz? Porque hasta ahorita no hay cruz, ¿verdad? La cruz, hermanos, es por excelencia el lugar donde Dios confronta el sufrimiento que el pecado ha causado. La cruz, los clavos en Jesús, la corona de espinas son donde todo el pecado de la humanidad se vierte. ¿Para qué? Para que Dios tome nuestro lugar. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mira lo que el salmista dice: cuando yo estaba en el pozo de la desesperación, yo clamé a Dios, esperé en Él pacientemente y Él me hizo sacar. ¿Cómo es que Dios me sacó? Dice ahí, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Cuando tú confías en Dios, Dios no te va a decepcionar, pero tú tienes opciones. Tú puedes confiar en Dios o puedes confiar en todo lo que este mundo ofrece. Mira lo que dice ahí: los soberbios, los que se desvían tras la mentira. ¿Cuáles son sustitutos de Dios en los que confiamos en este mundo? ¿Cuáles son sustitutos de Dios? Dice ahí, la soberbia, la mentira. ¿Sabes cuáles son algunos sustitutos? La religión puede ser un sustituto.
Cuando tú confías en tus buenas obras para ir al cielo. Cuando tú confías en que eres mejor que los demás porque tú das tu limosna, porque tú haces tal o cual rezo, porque tú haces tal o cual manda. Cuando tú piensas que tus obras se merecen el mérito de Dios, adivina que eso es una mentira. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni a un uno. Y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos en un pozo de arenas movedizas y nos estamos hundiendo. Y entre más tratas, más te hundes. Nuestra única esperanza es que Dios envíe para rescatarnos. Dice, confía en Dios. Dios no te va a decepcionar. Bueno, ¿y qué es lo que Dios va a hacer para rescatarme? Bueno, Dios no va a hacer la mentira. ¿Cómo qué puede ser otro sustituto de Dios? Puede ser el dinero, tus diversiones, a veces mismo los recursos que tenemos alrededor, ¿no? Ser autosuficiente, yo no necesito a nadie, yo estoy bien yo solo. A veces un ídolo y un sustituto de Dios es nuestra juventud. Cuando estamos en nuestros 20, en nuestros 30, ¿no? La vida es buena. Diversiones, pachangas, nos vamos a dormir a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 5 y sin problema, ¿verdad? Trabajamos duro. El otro día vi unos pequeños memes de esos dibujos que hacen, donde está una persona viendo a su carro, ahí los marcadores y el velocímetro del carro, y dice, ustedes que están en sus 20s, disfrútenlos. Si estás en tus 30, disfrútalo. Si estás en tus 40, disfrútalo, porque cuando llegues a los 50, se va a prender la luz check engine y no va a ser lo mismo. Qué cierto es eso, ¿verdad? Cuando está uno joven, chiquito se le hace el mundo a uno. Pero conforme tienes más años y te empieza a doler aquí y allá, tu juventud ya no es el divino tesoro que decía el poeta, ¿verdad? Ya empieza a cansarte, ya empieza a dolerte. Mira, hace unos meses, cuando empezamos el año, iniciamos banqueteando y ayunando, ¿verdad? Y teníamos esta serie donde algunos estuvimos ayunando, estuvimos pidiendo al Señor, muéstranos tu voluntad, y estuvimos ahí en la lucha y creciendo poco a poco. Dios nos mostró cosas muy buenas. Pero desde el final del ayuno que hicimos en febrero hasta ahorita, para mí y mi familia, ha sido una de pruebas, una tras otra. Y a veces dice uno, Señor, mejor ni hubiera ayunado, ¿verdad? Cuando tú quieres acercarte a hacer la voluntad de Dios, a veces las pruebas se incrementan. Hace como unos 2 meses, me pasó algo medio interesante. Yo soy una persona que manejo el estrés o las necesidades de manera lógica. Trato de planear, tengo planes, trato de darle sentido pensando, no sintiendo tanto. No soy muy emotivo, más bien pienso. Pero hace como unos 2 meses, más o menos finales de febrero, marzo, abril, ya estamos en abril, casi 2 meses. Me pasó algo extraño. En la noche, un día, ya a la hora de dormirnos, ya tarde, me acosté a dormir y empecé a sentir así como mi corazón empezó a acelerarse, empecé así, como no puedo respirar bien. Y a los que les ha pasado dicen que estos son ataques de pánico. ¿Le ha pasado a usted? Yo había oído los ataques de pánico y decía, tómese una aspirina, ¿verdad? No, esos no existen. Estos no existen hasta que a uno le pasa. Y cuando a uno le pasa y uno no puede explicar lo que a uno le pasa, ¿qué me está pasando, Señor? No entiendo. No he ido al médico tantas veces como en los últimos 2 meses. Ese ataque de pánico y de la presión no la podía controlar. Fui al médico, me revisaron, no, todo está bien, es que tienes estrés o esto o aquello. Total que, hermanos, el pánico como de un temor profundo. Como el salmista dice, una desesperación. ¿Y qué me desesperaba? No sé. No podía yo darle respuesta, pero empieza a pensar unas tonterías, ¿no? Y si me muero, y si los niños, si dejo a mi esposa, todo tipo de escenarios extraños. Y yo no soy así normalmente. Entonces, ¿qué me está pasando, Señor? Empecé a orar, me dormí, en la mañana me sentí bien, pero otras 2 ocasiones similares. Fui al médico, me revisaron la presión, anda un poquito alta, pero está bien, dieta y todo el asunto. Y después del estómago. Por última vez, mi estómago ha estado hecho un desastre. ¿Y qué me pasa? ¿Y qué empieza uno a pensar? Pues a lo mejor tiene algo peor. Y alguien me dice, bueno, tienes que hacerte un examen porque si tienes colon cáncer, para la ansiedad, peor tantito, ¿verdad? Y si no, y a veces cuando me enfermo de estómago o algo, 1 semana, 1 día, 2, todo está bien. Cuando es 1 semana, 2, 3 y no te mejoras, y vas al médico y dices, no, pues es que parece que todo está bien, empieza a pensar, Señor, ¿qué me está pasando? Y es fácil refugiarse en cualquier otra cosa, la medicina, darle sentido, el internet y Dios. ¿Ahora sí confías en Dios o no?
Cuando tienes dolor en tu cuerpo, C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios para recordarnos que le necesitamos por toda la eternidad, no nada más por pequeños momentos. Esta semana, gracias a Dios, por la gracia de Dios, me he sentido mejor. Mis niños han estado orando por mí, la familia. Esta semana, por fin, me sentí un poquito mejor. Pero ¿sabes qué es lo que el dolor me hizo reflexionar? El dolor me hace la pregunta, ¿en quién estás confiando? Porque sabes que tarde o temprano ese dolor va a regresar, ¿no? A lo mejor no es el mismo dolor, pero el dolor de este mundo roto y quebrantado, el dolor de la muerte misma va a regresar. Y cuando el dolor regrese, ¿quién va a estar ahí para sostenerte? ¿Quién va a ser tu fundamento? El salmista dice, Señor, yo esperé en ti. ¿Cómo vas a ser mi fundamento, mi confianza? No las mentiras de este mundo, no lo que la gente confía. ¿Cómo vas a ser tú la bienaventuranza de mi confianza, Señor? Mira lo que dice el versículo 6. Aquí las cosas empiezan a ponerse un poquito diferente. Dice, versículo 6. Bueno, desde el 5 dice, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. Mira lo que dice ahí. Dios está pensando en ti. Dios tiene un plan. Dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿De quién está hablando David? ¿Está hablando de sí mismo? En medio de este salmo, David recibe un vistazo del plan de Dios, de los pensamientos de Dios para rescatarle. Y ve a otro personaje, no a sí mismo viniendo a rescatar a nadie, sino ve a otro personaje que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¿Qué significa eso? En un mundo rebelde que ha cerrado sus oídos a la voluntad de Dios, que no es obediente a Dios, Dios ha preparado a un personaje que viene a hacer la voluntad de Dios. Uno que viene a reemplazar los sacrificios del Antiguo Testamento con su vida misma. En el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel el templo y el tabernáculo para traer sacrificios, corderos, animales limpios que llevaran las cargas del pueblo. ¿Qué significaba el sacrificio? Siendo pecadores, nosotros merecemos morir. Pero Dios proveyó un sustituto que tomara nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Esos corderos representaban ese sustituto. De hecho, la Pascua, lo que se celebra en Semana Santa, el viernes sacrificaban a los corderos de la Pascua. En el Éxodo, cuando Dios rescató al pueblo de Israel del Éxodo, les dio un cordero para que sus primogénitos no murieran, ¿se acuerda? Lo sacrificaban y ponían la sangre en las puertas, y este cordero de la Pascua era el precio de su rescate. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento quién es el Cordero de Dios? Juan el Bautista. Cuando mira a Jesús venir en el Evangelio de Juan, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor de Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, nos dice que de quien David está hablando aquí no es ningún otro, sino nuestro Señor Jesucristo. El rey David en el Salmo 40 tiene un vistazo de que un día Dios proveería a alguien que viniera a rescatarle de este pozo de la desesperación, que cumpliría la justicia perfecta de Dios. ¿Cómo? Dando su vida misma. Mira lo que dice ahí, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo en Romanos capítulo 5 nos dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. David en este salmo ve a Jesús viniendo a tomar nuestro lugar, y por eso es la canción de la cruz. En el Salmo 40 dice que Jesús es el último sacrificio, quien ha venido a hacer la voluntad de Dios. En Getsemaní Jesús oró 3 veces antes de ir a la cruz, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú hágase tu voluntad.
Y la voluntad del Padre era la muerte de Jesús en la cruz. Mira lo que dice el versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jesús públicamente y desnudo proclama a todo el mundo, colgando de la cruz, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres saber por qué puedes confiar en Dios? Podemos confiar en Dios. Podemos clamar a Él cuando estamos en el pozo de la desesperación, porque Jesús ya ha estado allí. Jesús sabe lo que significa sufrir. Jesús sabe lo que significa morir. Jesús sabe lo que es estar desnudo. Jesús sabe lo que es tener hambre y sed. Jesús sabe lo que es cargar con los pecados al mundo. Y ahí está la bendición. El salmista dice: bienaventurado el que pone su confianza en el Señor. Dios bendice a los que resisten el camino de la soberbia y mentira y ponen su fe en la justicia perfecta del Salvador. Jesús en la cruz es quien te dice que el pecado, el dolor, la muerte no son la última palabra. Hay una nueva canción, un canto de salvación, un canto donde Dios te da la mano y te rescata de este pozo y te pone a su lado en una peña de salvación. Por último, déjame decirte que desde el pozo de la desesperación, esta canción de la cruz proclama la esperanza de los creyentes a pesar de sus pruebas presentes. Mira lo que dice el versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirlas. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ¡Ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque tú y yo, en este mundo roto, todavía vamos a caminar en altas y bajas donde va a haber dolor, enfermedad y muerte, a menos que Cristo venga pronto. Aunque vamos a caminar en este mundo, Dios ha prometido un día donde todos aquellos que pongan su confianza en Jesús los va a levantar Dios de entre los muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive cree en mí y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees tú esto? Jesús es la vida. Un día Jesús nos va a levantar cuando oigamos su voz, y Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más oscuridad, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más clamor. Las primeras cosas habrán pasado. Dios dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y esa nueva creación empezó el día que Jesús resucitó. Déjame terminar con esto. La resurrección de Cristo significa que lo peor que nos pueda pasar nunca es lo último que nos pueda pasar. Sí, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, pero ese no es el fin. Un día Cristo nos va a regresar a vida eterna. Vamos a tener su nombre en nuestras frentes, porque Cristo resucitó. Los que viven en Él vivirán para siempre. Cristo resucitó. Sí, verdaderamente resucitó. Oremos. Al celebrar la cena del Señor, esta cena nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo viene y nos encuentra en nuestro dolor. Cierra tus ojos. Ahí mientras oras conmigo. A lo mejor tú nunca habías oído que Jesús murió por ti, fue sepultado y resucitó para perdonar tus pecados. A lo mejor esa es la primera vez que tú lo oyes. A lo mejor tú has estado viviendo tu vida solo en dolor, altas y bajas. Sabes de Dios, pero no lo conoces personalmente. Quizá Jesús por eso te trajo hoy,
para que tú dejes que Él sea tu Salvador y tu Señor. ¿Por qué no hablas con Él? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla con Él y dile desde ahí de tu lugar, dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme. Así como esa arena movediza, cada vez que trato me hundo más. Pero yo clamo a ti hoy. Rescátame, Señor, límpiame. Límpiame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Yo creo que tú moriste por mí, Jesús. Que tú fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, que estás vivo. Hoy me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Te entrego mi vida, Jesús. Regálame la vida eterna. Sé mi Salvador hoy. ¿Estás pasando una temporada de oscuridad en tu vida? Dios quiere darte un nuevo canto si esperas pacientemente en Él y clamas a Él. A lo mejor tú le pediste hoy que te salvara. A lo mejor quieres invitarle a ayudarte con tu enfermedad, con tu dolor, con tu tristeza, con tu depresión. Dile al Señor. Dile que le necesitas. Nombra tu aflicción delante de Él. Dile, Señor, te necesito. Señor, la oscuridad ha sido tan larga ya y este invierno es tan largo. Necesito tu luz en mi vida. Señor, sé tú mi luz y mi salvación. Pon un nuevo canto en mi boca, un canto de alabanza a ti, Señor, para que muchos vean y confíen en ti. Si alguien que entiende tu sufrimiento hoy, ese alguien es Jesús. Él está listo para asistirnos cuando clamamos a Él. No solo para darnos alivio temporal, sino para darnos vida eterna. ¿Por qué no le dices gracias hoy? Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu salvación hoy. Domingo de resurrección, proclamamos tu vida y nuestra resurrección en ti. Ven, Señor Jesús.